Cuando nosotros trabajamos datos estadísticos, quiero que lo entiendas de esta forma, existe algo llamado población. ¿Qué es la población? La población es un conjunto, digamos, grande de elementos, un conjunto global, de una serie de individuos de esta población, que pueden ser personas, animales, cosas, lugares, etcétera, lo que quieras. Pero es una muestra grande. Por ejemplo, una población puede ser, ya si quieres verlo así, la población de Lima. Tampoco puede ser tan grande si quieres y puede ser simplemente los alumnos de academia o del quinto año del colegio de ingeniería, ¿no? Eso es una población. Pueden ser personas, también pueden ser animales, ¿no? Una población, dime, a ver, no sé, el ganado que tiene un granjero, ¿no? No sé, la cantidad de zanahorias de una cosecha a las que se le va a hacer un estudio de calidad, de tamaño, de color, etcétera. También pueden ser lugares, por ejemplo, una población podría ser el conjunto de todas las librerías que hay en Lima. Entonces, una población simplemente es un conjunto de algo, ¿de acuerdo? Eso es, en primera instancia, la población, ¿de acuerdo? Tenemos acá. No lo voy a anotar porque la teoría es ya muy larga, simplemente si quieres anotar la definición, cuando yo estoy explicando, lo puedes ir anotando como gustes. Después de la población viene algo más pequeñito que se llama muestra. Que se llama muestra. La muestra es simplemente una porción de la población, un subconjunto, una pequeña cantidad, o sea, de todas las librerías, por ejemplo, que hay en Lima, yo escojo unas cuantas. ¿Para qué? Para estudiarlas. Realmente, lo que nosotros vamos a hacer para sacar datos estadísticos es ir y preguntar. Alguna vez imagino que te han censado, ¿verdad? Has estado en tu casa, te han dicho, hoy día nadie sale, toque de queda y vamos a hacer un censo. Genial. Entonces, toda la población, bueno, está en el censo. Y luego se hace una muestra. Digamos que en el censo te preguntan, a ver, vamos a ver, ¿qué edad tienes? Así, pregunta simple. Ah, ya tenemos tantos años. Luego se va a sacar una muestra de, por ejemplo, las personas que tienen más de 50 años. La muestra puede ser los que son casados. Entonces, va a existir en la muestra una característica en común. ¿De acuerdo? Esta característica en común se le va a llamar, solamente lo menciono, variable estadística, ya que es la característica que van a tener estas personas. Por ejemplo, si son casados, solteros, divorciados, si son altos, si son rellenitos, si son gorditos, si son niños, adultos, jóvenes, trabajadores, no trabajadores, cualquier cosa. Lo que se te ocurra de variable, que es algo que caracteriza, eso representa a la muestra. Y a partir de aquí ya empezamos a trabajar los datos para nuestra lectura de gráficos. La muestra, que es lo que a mí me va a interesar, porque si yo quiero hacer un estudio de las personas que comen chocolate, a ti te va a interesar las personas que no lo comen, obviamente no te interesa, ¿verdad? Si tú tienes una población de 1000 personas y quieres específicamente trabajar en los gustos y preferencias de 5 marcas de chocolate, a ti te va a interesar las personas que no consumen chocolate, no te interesa, ¿verdad? O sea, no es algo que sea relevante. Simplemente me interesan, si son 300 personas las que consumen chocolate, yo solamente voy a coger a esas 300 personas como mi muestra. Y esa muestra, como te acabo de decir, tiene un tamaño. Y acá sí empezamos a trabajar. Esto sería el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. La muestra digamos, son la cantidad de personas, unidades, cosas. Este tamaño de la muestra se representa en el gráfico por la letra N, ¿de acuerdo? Tamaño de la muestra y simplemente es, si quieres poner una definición, esto de aquí va a ser el número total de datos. El número total de datos. Número total de datos. Ahí está. Entonces, si son, como te decía, 500 personas que van a cumplir tu variable, que van a tener una cualidad en común, una característica común, eso es mi tamaño de muestra. ¿Qué más? Cuando son demasiados datos, ¿de acuerdo? Cuando son muchos datos, yo no voy a poder ubicarlos todos.
Imagínate que quiero hacer un censo o quiero hacer un estudio acerca del gusto de chocolate por edades. No voy a poner en mi gráfico edades, por ejemplo, del 1 hasta el 90. Imagínate estar llenando, así sería una super tabla de 90 entradas. Y los datos se van a hacer más pequeños, ¿no? Porque la frecuencia absoluta relativa que vamos a estudiar después van a ser cantidades muy decimales, se va a complicar más. Entonces, cuando eso de aquí, cuando la cantidad, cuando mi característica es muy grande, o sea, tiene muchos valores, lo que nosotros podemos hacer es agruparlo en intervalos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? No, del 1 al 90 es demasiado, es mucho. Vamos a agruparlo, por ejemplo, de 0 a 10 años. Ah, ya, está bonito. De 10 a 20 años. De 20 a 30 años. Vamos a agruparlos de 30 a 40 años. Agrupemos de 40 a 50 años, digamos así. Y eso que 10 años ya es, incluso me genera muchas entradas, pero igual, vamos a seguir. El peruano promedio, digamos que vive hasta los 80 años, digamos. Vamos a poner aquí 70 y acá 80. Acuérdate y fíjate que estos siempre se repiten. Estos números acá siempre están repetidos. Ya vamos a estudiar más adelante por qué. Pero te das cuenta cómo has pasado de un campo que te iba a abarcar 80 entradas, o sea, 80 de estas líneas, ahora simplemente unas cuantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solamente vas a tener tú 8 entraditas. Tu tabla, tu gráfico estadístico tiene 8 entradas. A esto de aquí, a esta agrupación, se le llama intervalo de clase. Esto de acá es simplemente un intervalo, un rango de valores que tiene la característica agrupada, ¿no? Ahí está. Nada más, no le demos más vuelta a eso. Yo necesito saber aquí lo que es el rango de aquí. Vamos a ver el rango de esto. Vamos a ver aquí el rango. ¿Qué es el rango? El rango en un gráfico estadístico, que se representa por la letra R, va a ser igual a la diferencia entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable. Ya sabes que la variable es la característica. Entonces, vamos a poner la definición aquí. Diferencia, esto de acá es la diferencia entre el mayor, y el menor de los datos. Ahí está, diferencia entre el mayor y el menor de los datos. En este caso en particular, el mayor valor que toma la variable es 80 y el menor valor que toma la variable es 0. 80 menos 0, hay un rango, hay un abanico de posibilidades de 80 opciones. O sea, tú tienes 80 opciones que van a tomar los individuos de tu población. Pueden tener 79, 50, 51, 40, 39, 28, etc. Pero vas a tener tú 80. ¿De acuerdo? Y digamos, ¿qué pasa, profesor, si alguien tiene 81, 82? Ya no se considera aquí. Porque tú ya definiste que solamente quieres estudiar a los que van desde 0, a los recién nacidos, hasta los que van a 80 años. Si hay alguna persona que tiene 81 días, ya fue. No se considera en el estudio. Nada más. Sigamos por acá. Y esto ya es más importante. Nosotros tenemos aquí algo llamado frecuencia. Vamos a ver de qué tratan las frecuencias. A ver. Antes de entrar a ver definiciones de frecuencia y todo lo que tenemos que estudiar acá, tengamos presente algo, un concepto básico. Una frecuencia, en cualquier campo, ya sea de la matemática, la física, cualquier campo que estudie la frecuencia siempre se define como una repetición. Está abarcando, digamos, cuál es la frecuencia de sonido, cuál es la frecuencia de ese péndulo, ¿no? Es las veces que se repite el movimiento. En este caso, nosotros le vamos a llamar frecuencia al número de veces que se repite un conjunto de datos. Vamos a empezar con la definición de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta.
La frecuencia absoluta es la cantidad de veces, como te acabo de decir, que se repite, el número de veces que se repite, la cantidad de veces que se repite. ¿Qué cosa? La variable, ¿no? Entonces, para dar una definición formal, que ya simplemente lo voy a decir, se le llama frecuencia absoluta de un valor de variable al número de veces que esta variable se repite. ¿Se repite de dónde? De un conjunto de datos. ¿Cómo así, profesor? Tú llegas a una población, ¿no? Y dices, a ver, sigamos con los chocolates. ¿A cuánto le gusta el chocolate? Entonces una persona dice, a mí me gusta el chocolate A, a mí me gusta el chocolate B, a mí me gusta A, ya va acá, a mí me gusta B, yo también quiero B, por acá tengo C, 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 por acá A, y por acá B otra vez. Ah, ya. Entonces es una población, bueno, una población más grande. A este dice, no, o sea que a mí no me gusta nada. Perfecto. Pero mi muestra que está aquí, de los que le gusta el chocolate que he mencionado, que quiero estudiar, son estos. Entonces, cuando tú armes tu tabla, lo primero que tú tienes que ver aquí es qué chocolates vas a utilizar. Digamos el chocolate ABC. Esto es, no son números, pero aquí iría también el intervalo en caso de que fueran, por ejemplo, edades. La frecuencia absoluta, que viene representada por f de i, va a ser la cantidad de veces que se repite. Entonces, el chocolate A, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. Perfecto, el f de i es 4. El chocolate B, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4. Excelente. Aquí va a ser 4. Y el chocolate C, ¿cuántas veces se repite? Muy bien, aquí va a ser simplemente 3. Esa es la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? La cantidad de veces que se repite dicho dato. Mejor dicho, ¿cuántas veces existe? O sea, de todo el grupo, ¿cuántas A encuentro? Encuentro 4A. Muy bien, aquí es 4. Nada más, para que no te estés enredando con tantas definiciones. Muy bien. De esta frecuencia, y lo voy a poner acá mismo, nace algo llamado la frecuencia absoluta, o sea, parecido, pero le voy a poner ahora la letra A. Frecuencia absoluta acumulada. Y se va a representar por una F mayúscula I. ¿Qué cosa es eso, profe? Mira tú. Y vamos armando así una mini tabla acá. Este 4 yo lo voy a poner igualito acá. Vamos a poner aquí las cosas como son. Eso sería la frecuencia acumulada. Este 4 yo lo pongo igualito. Acá va a ser 4. Y empiezo a sumar como si fuera la regla de serrucho. 4 más 4, 8. Ahí está. 8 más 3, 11. Excelente. Profe, ¿y no sé por qué dice excelente usted? Porque mira, si esta es la cantidad de veces que se repite, este FI siempre tiene que ser igual cuando tú lo sumas de arriba hacia abajo al número de elementos. Aquí en este caso el número de elementos se puede contar, ¿no? A ver, cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Aquí se supone que deben haber 11 elementos. Cuenta, o suma, mejor dicho. 4 más 4, 8, 8 más 3, 11. Excelente. Ahí está. Y esta frecuencia acumulada ya no termina fuera de la tabla, porque este 11 está fuera de la tabla. La tabla viene por acá, digamos, la tabla viene así. Entonces, lo que va a pasar es que este 11 de aquí va a estar afuera. Y tú dices, sin equivocarte, ah, ya, profe, este es mi n. Entonces, en la frecuencia acumulada, este último número que está dentro tiene que ser igual al que está afuera. Así. Nada más, profe. Nada más, alumno. Nada más. Muy bien, profe. Está bien. Y con eso hemos terminado lo que son las frecuencias absolutas. Hay dos. La frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite o cuántos elementos existen en la muestra, y la frecuencia absoluta acumulada es simplemente ir sumando. O sea, ¿cuánto vas acumulando? Es un acumulativo. ¿Cuántos tienes hasta acá? Tú ves la tabla y dices, ya, hasta aquí. Aquí son 3 entradas, no pasa nada. Pero imagina que tuvieras, no sé, 200 entradas de una serie de datos que no puedes agrupar de otra forma. Entonces tú llegas hasta acá y ves, ya, hasta aquí ya llevo 8. Y genial, porque imagínate que tú quieras saber hasta aquí. Mira, dices, hasta B, ¿cuántos consumen hasta B? No te vas a poner a sumar todo esto. Aquí ya lo tienes directo. Ya tienes el 8, me das una respuesta de frente. Genial. Nada más que decir ahí. Habiendo estudiado la frecuencia absoluta, ahora vamos a pasar a estudiar la frecuencia relativa. Vamos a ver por acá. Sí, vamos a ponerlo abajo. La frecuencia
la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se va a representar simplemente por h de i. Ahí está. ¿Y qué va a ser la frecuencia relativa? Primero, si es frecuencia, estamos hablando de lo que se repite. Eso, la definición es básica. Pero, cuando nosotros decimos relativo, estamos comparando con algo. Siempre la palabra relativo implica una comparación. Entonces, si nosotros decimos frecuencia relativa, nosotros tenemos que pensar inmediatamente en una comparación. ¿Comparación de qué o qué? Vamos a comparar nosotros los datos que hemos obtenido en nuestra frecuencia absoluta, los vamos a comparar o los vamos a relacionar con el total de elementos, ¿de acuerdo? Para ir sacando una serie de porcentajes, una serie de coeficientes que nos van a permitir estudiar o tener otros datos. Todos estos datos que sacamos, aunque parezcan muy fáciles, o sea, porque son muy fáciles, no te sirven simplemente para llenar una tabla. O sea, ese no es su objetivo final. Luego vamos a estudiar nosotros cómo sacar de todo un grupo, ¿no? De datos, no sé, datos al azar, números al azar si quieres, de todos esos, cómo hallar su moda, cómo hallar su mediana, cómo hallar su varianza, cómo hallar su variación, cómo hallar una serie de datos simplemente con la ayuda de una tabla estadística, con una tabla de valores, con un gráfico. ¿De acuerdo? Vamos a nosotros necesitar todos estos datos que te estoy dando, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porque las fórmulas, por ejemplo, la fórmula de la mediana, la fórmula de la moda, van a incluir estas variables. Puede ser hi al cuadrado, no sé, hi por fi, entonces se van a formar una serie de fórmulas que me va a incluir frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Muy bien, pero no dilatemos el tiempo, vamos a ver acá. Esta frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el número de elementos. ¿Cómo así, profesor? Vamos a poner acá, matemáticamente hablando, el h de i es igual a f de i entre n. Nada más. El h de i es igual al f de i entre n. Esa es su fórmula. Esa es su fórmula. Ahí está. Entonces tú vas a ir hallando los coeficientes. Por ejemplo, si tú quieres agregar aquí a tu tabla una frecuencia relativa, h de i, tú lo que vas a hacer es empezar 4, que es mi f de i, mi columna, mi absoluta, f de i, que en este caso es 4, vamos a poner 4 entre 11. Aquí yo he puesto datos totalmente random, ¿no? Datos al azar. En los ejercicios ya vas a tener cosas un poco más sencillas, en donde este 4 entre 11 es un decimal exacto, por ejemplo, y no la cosa que nos iba a salir ahí, que es demasiado escribir. Acá también, simplemente lo dejo indicado en fracción, 4 entre 11. Y acá también lo dejo indicado en fracción, 13 entre 11. Y lo curioso de esto es que, como te vengo diciendo, te van a salir decimales, y cuando tú sumas todos estos decimales, a ti te tiene que dar 1. Mucha atención, a ti te tiene que dar 1. Aquí te tiene que dar el total de elementos y acá te tiene que dar 1. Y luego también, ya para agregarlo de una vez, existe la frecuencia relativa acumulada, que va a ser simplemente tu h mayúscula. ¿Y qué va a hacer? Aquí pones lo mismo, o sea, igualito como has hallado la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada es la misma historia. ¿De acuerdo? Pones aquí tu decimal, lo vas sumando, y al final, en la última casilla, aquí te tiene que salir 1. De tal manera que estos dos deben ser iguales. Es un medio de comprobación, ¿no? Si aquí te sale diferente, quiere decir que algo has sumado mal en algún lado. ¿De acuerdo? Repito. 4 cosas que hemos aprendido el día de hoy, que nos interesan. Bueno, 5. Tamaño de la muestra, que es la cantidad de elementos totales a estudiar. Vamos a tener también lo que son las frecuencias, que hay dos tipos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Dentro de cada frecuencia hay dos, la frecuencia absoluta propiamente dicha, y luego vas a tener sus acumuladas, que es ir sumando, ¿no? Simplemente es ir sumando en serruchito.
De aparte de la absoluta, tú también tienes la relativa y también vas a tener tú la relativa acumulada. Si lo quieres hacer matemáticamente, la relativa acumulada, el HDI mayúscula, es igual a este número de acá, al FDI, entre n. Si no lo quieres sumar directamente, puedes hacer esto, o sea, sería 4 entre 11, por acá también sería 8 entre 11, y por acá va a ser ya lo que sale 11 entre 11, y justamente 11 entre 11 es 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Por lo general, en estos problemas, te van a dar tablas vacías, y lo que tú tienes que hacer es completar los datos. Para eso, solamente vamos a trabajar con estas fórmulas y con los conceptos de que las frecuencias acumuladas, porque te van a poner varias frecuencias acumuladas, son la suma de los dos que están aquí en diagonal. Y con eso te sale, ¿eh? Con eso es más que suficiente. Vamos a ver los problemas de una vez, para que no te traumes. A ver, antes de eso, aquí hay un ejemplo de toda una tabla de, gráficos, ¿no? Es un gráfico estadístico. Si tú te das cuenta, ya para explicarte cada componente, aquí tú tienes un intervalo. Todos estos son los intervalos de clase. Aquí estamos hablando de las edades que tiene un grupo de personas. Los han agrupado de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, 35 a 40 y de 40 a 45. Si tú te das cuenta, esto de acá son lo mismo, ¿de acuerdo? Son lo mismo y hay una situación muy especial con estos intervalos. Si tú recuerdas, un intervalo cerrado, el valor se coge, se considera. Y luego tienes el intervalo abierto donde no se va a considerar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes este intervalo de 10 a 15, el 10 se agarra, pero el 15 no. En conclusión, los únicos valores posibles acá son 10, 11, 12, 13 y 14. Nada más. El 15 no se agarra. El 15 se agarra a partir de acá, que sería 15, 16, 17, 18 y 19. Y así va sucesivamente. Muy bien, eso es lo primero a considerar. Profesor, ¿qué es esta X que usted no me lo ha enseñado? Profesor, se pasa. ¿Por qué no nos enseña esto de ahí? Sí, la verdad me olvidé. Esta X es muy importante, no para este tema en particular, pero sí para las siguientes semanas cuando tengamos que aplicar ciertas fórmulas. Y esto simplemente es una mediana. Tú ya sabes que es una mediana. La mediana es la semisuma de dos valores. ¿De qué valores? 10 más 15, 25. Entre 2, 12,5. 15 más 20, 35. Entre 2, 17,5. Y tú tienes que ser más vivo. Mira, puedes hacer todas las sumas, pero si tú te diste cuenta, todo esto aumenta de cuánto en cuánto. De 5 en 5, ¿no? 12,5, 17,5, 22,5, 27,5, 32,5, 37,5 y 42,5. Profe, ¿siempre aumenta de 5 en 5? No. Pero siempre va a aumentar de la resta de esto. 15 menos 10 es 5. 20 menos 15 es 5. 25 menos 20 es 5. Siempre todo va a ser 5. Entonces, esta mediana va a aumentar siempre de 5 en 5. ¿De acuerdo? Ese es un truco para hallarlo rápidamente. Definitivamente tú tienes que considerar que para poder hacer esto que te digo de la suma, estos intervalos de clase deben tener la misma amplitud. O sea, mejor dicho, la resta de sus valores extremos debe ser siempre la misma. Si no, incluso la tabla estaría mal diseñada, ¿no? Tienes que tú corregirla. Siempre la idea es, en lo posible, tratar de que tengan la misma amplitud. Si no, no vas a tener una buena gráfica. Te va a salir todo mal para hallar la mediana, vas a hallar valores lejos de la realidad. Muy bien. Aquí que tenemos, esta frecuencia absoluta de acá es la cantidad que se repiten. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 8 personas que tienen edades entre 10 y 15. No tengo ni idea cuáles son. O sea, no tengo ni idea cuántos tienen 10, cuántos tienen 11, cuántos tienen 12, no lo sé. Y no hay forma de saberlo, al menos que tengas los gráficos por acá. Si tú solamente tienes esto, solamente tú puedes saber que hay 8 en este intervalo. Y lo curioso es que este intervalo es representado por su mediana. Y van a haber algunos ejercicios que te digan, a ver alumnos, a ver, dígame usted alumnito, por favor, ¿cuántos alumnos tienen más de 40 años? Allá, tú ves por acá.
Ah, ya, este 40 no se coge. Entonces, más de 40 años tienen 10. Muy bien, alumno, muy bien. Y si yo te digo, ¿cuántos alumnos tienen más de 27,5? Y tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está el 27, profe? No hay 27 acá, pero sí tienes un elemento representativo que es 27,5. Entonces, más o igual a 27,5 se consideraría todos estos. Simplemente los sumas y me das la respuesta. Nada más que hacer ahí. La frecuencia acumulada, como ya te he venido explicando, se haría de la siguiente manera. Pones este 8, lo pones acá de la misma manera y empiezas 8 más 12, 20, 20 más 2, 22, 22 más 3, 25, 25 más 10, 35, más 5, 40, 40 más 10, 50. Y estos dos deben ser iguales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Ojo, aparte, sin necesidad que te lo digan, tú inmediatamente dices, la cantidad de la muestra es 50 personas. A 50 personas se les preguntó su edad. Y así, ahora vamos con las relativas. De las relativas, tú tendrías por acá esto. ¿Cómo se forma esto? Esto de aquí se va a formar de hacer 18 entre 50. 18 entre 50, ¿a qué va a ser igual? Si lo haces tú, esto es 0,16. Ah, genial. 2 entre 50, 0,24. 2 entre 50, 0,04. Aquí se movió la tabla. 3 entre 50, 0,06. O quizás te lo pusieron para que completes. 10 entre 50, 0,2. 5 entre 50, 0,10 o 0,1. Y 10 entre 50 es 0,2. Sumado todo esto, ya te he dicho, te tiene que dar 1. Este valor es importante. 1. O lo más cercano. Bueno, se podría llegar a decir ya, vamos, 0,99, pero mejor aproxima bien acá y ya trata de que siempre te dé 1. Y en las acumuladas tienes dos opciones. La primera opción es ir sumando, ¿de acuerdo? Es ir sumando, o simplemente agarrar y decir allá, esto entre 50. Perfecto. 20 entre 50. 22 entre 50, 25 entre 50, 35 entre 50, 40 entre 50, 50 entre 50, justo te da 1. Y estos dos valores tienen que ser iguales. Lo puedes ir haciendo acá y vas a ver que también sale, ¿no? 0,1694 es 0,40, 0,40 más 4, 0,44, 0,44 más 6, 0,50 y así sucesivamente. Vemos ahora los problemas de la página 14. Empecemos en el desarrollo emprendedor. Y el primer enunciado dice así. Se estudia la cantidad de hermanos que tienen los alumnos del colegio. Para ello, se encuesta a los alumnos del tercer grado, preguntándoles por el número de hermanos que tienen. Los resultados han sido los siguientes. Primera pregunta, que va a ir ubicada aquí. Dice, determine la muestra y la variable. Puedes hallarte incluso la población, ¿no? La población que es el total, el conjunto de todas las personas que existen encuestadas, van a ser los alumnos del colegio. Entonces, la muestra que tú vas a sacar es un pequeño subconjunto de esto y vamos a tener que son los alumnos del tercer año. Esta es tu muestra. Tu muestra son los alumnos del tercer año. Listo, alumnos del tercer año. ¿Qué más? Tienes la variable. La variable, si tú quieres saber cuál es la variable, no el tipo, la variable simplemente puedes tú considerarla como la característica, ¿no? Su definición formal es la característica que tienen todas estas personas y básicamente responde a la pregunta, ¿cuántos hermanos tienes? Entonces la variable es el número de hermanos. Nada más. ¿Cuántas personas o cuántos alumnos conforman la muestra? Cada uno de estos cuadraditos es un alumno que tú le has preguntado. ¿Cuántos hermanos tienes? Este respondió 2, este 1. ¿Cuántos tú? 1. Tú 1, tú 1. Por allá 2. Aquí 0. Así vas preguntando a todos los alumnos del salón. Entonces cuenta todo esto y te va a salir que los alumnos que conforman la muestra son 30. Cuenta, hay 30 respuestas. Por lo tanto, son 30 alumnos del tercer año. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver aquí abajo.
A ver. Aquí. Completa la tabla. Vamos a hacerlo más grandecito para que los números puedan entrar. Muy bien, ya hemos aprendido nosotros cómo trabajar una tabla de frecuencias. Entonces, tu X y simplemente son las respuestas que dan. Un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos, cinco hermanos, hasta seis hermanos. Entonces vamos a completar. Vamos a completarlo en azul ya. No, ya negro, para que se vea ordenado. 1, 2, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el número de alumnos? Esto acá es, la definición formal es las veces que se repite esta marca, ¿no? La marca que es 0. En otras palabras es cuántos alumnos han dado como respuesta que tienen 0 hermanos. En otras palabras, cuenta cuántos ceros hay acá. Cuando quieres hallar los unos, ya para no estar subiendo y bajando, cuenta cuántos unos hay ahí, cuenta cuántos 2, cuántos 3, cuántos 4 y cuántos 5. Yo ya lo he contado y vamos a tener por aquí que la frecuencia va a ser 4 alumnos, aquí 12, por acá 6, por aquí 4, va a haber 2 alumnos que respondieron 4, un alumno que respondió 5 y otro alumno que respondió 6. Con esta frecuencia, si tú sumas todos estos valores, te tiene que dar el total de la muestra. Suma 4 más 12, 16, más 6, 22, 22 más 4, 26, más 2, 28, 29 y 30. Justamente lo que hemos ya sacado en la pregunta anterior, que tenías tú que la muestra era de 30 personas. Luego tenemos por acá la frecuencia acumulada. Esto, como te lo expliqué hace ratito, es ir haciendo el serruchito, ¿no? Vas trabajando así. Y vamos a dejarlo aquí, ya que está ordenadito. Vamos a dejarlo acá. Y está. Entonces, ¿qué tenemos? Por acá sería 4, 4 más 12, 16, 16 más 6 es 22, 22 más 4 es 26, 26 más 2 son 28, 28 más 1, 29 y 29 más 1 es 30. Recuerda que estos dos números deben coincidir. Ahí está. Genial. Este HI, no olvides que es la frecuencia absoluta entre el número de elementos. Es más, aquí te piden que lo expreses como porcentaje, así que vamos a hallar esos porcentajes. Sería, y yo te voy a poner el resultado acá. Ojo, es muy importante para llenar estos cuadros que tú estés familiarizado con el uso de la calculadora. Es decir, debes tener una calculadora para poder hallar todo esto, si no se te va a hacer bien complicado el desarrollo de los mismos. Veamos qué tenemos por acá. 4 entre 30 por 100. ¿Cuánto sale esto? 13,33. Y hay que tener mucho cuidado con las aproximaciones. Si tienes un decimal que te salga mayor que 5, 6, 7, 8, trata de aproximar, al menos al centésimo. Aquí va a ser 12 entre 30 por 100. Simplemente sale 40. 40. Muy bien. Por acá, 6 entre 30 sería simplemente 20. Por acá tenemos otra vez 4, que sale lo mismo, 13,33. Para el caso de 2, que sería 6,666, aproximamos 6,67. En el caso de 1, acá es 3,33. Y en el caso de 1, igualito, 3,33. Cuando tú sumas todo esto, te tiene que dar 100 o en el peor de los casos, 99,99. En el peor. Si tú sumas acá, esto te sale 99,99 y ya está. Es válido, es muy cercano al 100%. Hay muchos autores, muchos libros que te van a dar 3 decimales, pero yo considero que con 2 es más que suficiente. Y la acumulada, la misma historia que acá, es simplemente ir haciendo como tu escalerita. Y ahí vas a obtener todos los valores, vas sumando, vas sumando, vas sumando. Profe, ¿para qué sirve la acumulada? Es un buen dato, aunque parezca mentira y es más trabajoso. ¿Por qué digo que es un buen dato? Porque cuando uno trabaja gráficos estadísticos ya en la vida real, fuera del colegio,
porque a veces uno preguntará para qué sirve esto, es muy importante. Todo el mundo lo trabaja en Excel. Uno no calcula manualmente esto. Da algunas verificaciones manuales para comprobar que la tabla esté bien, pero ya cuando tienes experiencia en tu chamba, en tu trabajo, estos ya lo tienes las planillas hechas, todas las plantillas y no hay ningún problema. Todos esos cálculos lo hace el Excel. Entonces, no es que tú te mates sumando, simplemente imagínate tener una tabla estadística de 1000 respuestas. Si has encuestado tú a 1 millón de personas, entonces la acumulada es para ir viendo cuántas personas van siendo entrevistadas, qué porcentaje tienes hasta ese momento. Sirve como, por ejemplo, para los censos, para el tema de las votaciones, el tema electoral. Muchas aplicaciones, demasiadas aplicaciones en la vida diaria. Nosotros, como estamos aprendiendo, vamos a trabajarlo de manera manual. Entonces empezamos acá. 13,33. Por aquí esto sería más 40, 53,33, más 20, 73,33, más 13,33 sería 86,66, más esto de acá sería 93,33, más esto 96,66 y en la última cantidad sería 99,99. Y listo, mira, justo a la casualidad que coincide. Y respondemos la pregunta aquí de una vez con toda la tabla enfocada. ¿Cuántos tienen menos de 3 hermanos? ¿Dónde están los 3 hermanos? Aquí. Te piden menos. Entonces vamos a menos. ¿Cuántos alumnos tienen menos de 3 hermanos? Serían los que tienen 0, 1 y 2. ¿Cuántos tienen 0, 1 y 2? Sería 4. Muy bien. Más 16, 20. Bueno, aquí estoy mal. Simplemente sería 4 más 12, 16. Y 16 más 6, 22. Y esta es la respuesta. Si no quieres sumar todo esto, simplemente, bueno, todo esto de acá, simplemente tienes que mirar este dato, ¿no? Ah, ya, menos de 3 hasta el 0, 1, 2, ¿cuánto se ha acumulado? 22. Y esa es tu respuesta. Menos de 3 hermanos tienen 22 alumnos. Nada más que hacer ahí. Muy bien. Entonces, con eso hemos acabado la página 14. Veamos la página 15. Ya aún no voy a pasar aquí para poder enfocar bien la tabla. En la página 15, en la pregunta 5, te dice, ¿cuál es la frecuencia absoluta que tiene, de los que tienen 2 hermanos? Los que tienen 2 hermanos son estos de acá. Y su frecuencia absoluta va a ser 6. Por lo tanto, la respuesta de este problema, que es el problema número 5, aquí simplemente sale 6. Y aquí es muy fácil, no necesito la tabla, determinar la suma de las frecuencias absolutas. Esto de aquí ya hemos comprobado en la tabla, las frecuencias absolutas es FI, que es igual al tamaño de la muestra. Y entonces este n va a ser simplemente 30. La suma de las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra, que en este caso sale 30. Y luego el problema 7 dice, determina la frecuencia relativa de los que tienen un hermano. Los que tienen un hermano, fíjate la tabla, la frecuencia relativa va a ser el 40%. Era el porcentaje, ¿no? La frecuencia es el HI, sería la frecuencia absoluta entre n. Aquí sale 40%. Nada más. Veamos acá. Se estudia la cantidad de hijos que tiene cada familia del colegio. Para ello se encuesta a los alumnos del tercer año y se obtienen los siguientes datos. Número de hijos por familia y número de familias, ya. Básicamente esto va a ser aquí tu XI y por acá tu FDI. Excelente. Determine la población, muestra, variable y tipo de variable. Población, muestra, variable y el tipo de variable. A ver. La población es todo, ¿no? Quieres saber la cantidad de hijos que tiene cada familia del colegio. Entonces, toda la población son las familias del colegio. Las familias del colegio. ¿Cuál es tu muestra? La muestra simplemente es un subconjunto de esto de aquí, que van a ser los alumnos del tercer año. Los alumnos del tercer año. Si quieres expresarlo numéricamente, tendrías que sumar esto de acá, pero bueno, no digamos eso. La variable es cuántos hijos tiene, qué característica tiene toda la muestra.
el número de hijos y el tipo de variable es una variable cuantitativa. La pregunta cae obvia, ¿no? Te están preguntando, ¿cuántos hijos tienes? Lo normal es que respondas 2, 3, 4, 1, 0. Números, cantidades. No te van a preguntar, oye, ¿cuántos hijos tienes? Ah, y tú vas a responder, bueno, yo tengo bonitos. No vas a responder una cualidad. ¿Cuántos hijos tienes? Responsables. No, pues eso no es. Yo no puedo responder por cualidades. Debo responder una cantidad. Y es más, es una cuantitativa que se puede ordenar, porque esto se puede ordenar de los que tienen menos hijos a los que tienen más hijos. Es una cuantitativa ordinal. Pero bueno, sigamos. Problema número 9, ya correspondiente a la página 16. Grafique el polígono de frecuencias acumuladas correspondientes a la muestra. Entonces, para poder hallar esto voy a tener que dibujar nuevamente la tablita, porque ya estaba ahí, pero vamos a ponerlo acá para guiarnos. Aquí sería XY, frecuencia absoluta, y quieres la frecuencia absoluta acumulada. Solamente esa vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos, esto es 2, aquí tenemos 10. Eso es otro problema. 3, 8, aquí era 4, 16, por acá 5, 10 y finalmente 6, 6. La acumulada, ¿cuánto va a ser? La escalerita, 10 por acá, 10 por acá, 10 más 8, 18, 18 más 16 es 34, 34 más 10, 44 y 44 más 6 es 50. Entonces, vayamos a lo que nos interesa. Nuestra gráfica. Siempre vamos a trabajar eje X, eje Y vamos a tener aquí el F mayúscula I. Y acá que vamos a tener el XY. Entonces, aquí sería 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Por acá, 10. Y hay que hacer aproximado a 20. Yo no tengo una regla y no podría guiarme bien, pero tú trata de hacerlo con tu regla, un gráfico muy exacto. ¿Por qué? Porque para un XY2 tienes un F10, entonces esto cae precisamente aquí. Ahí está, ahí no hay ningún problema. Pero para un 3 tú tienes un 18, entonces esto es un poco menor que 20, va a estar ahí. Para un 4 tú tienes un 34, va a estar del 30, un poquito más arriba de la mitad, por ahí. Para un 5 tú vas a tener un 44, del 40 un poquito más antes de llegar a la mitad, y para el 6 tienes exactamente 50. Aquí tú ya vas a poder graficar tu polígono de frecuencias acumuladas y vamos a unir los puntos. Aquí sale como una rampita, ¿no? Siempre va a ser así. Y listo, ya está. No hay nada que nosotros debamos agregar ahí. Muy bien. Hallar o halle el porcentaje de familias con menos de 5 hijos. Vamos a ver, vamos a trazar una línea acá. Las que tienen menos de 5 hijos son estas de aquí. Si trabajas con la acumulada sería 34. La respuesta va a ser 34 familias, bueno, 34, sí, familias, entre 50, que es el total de familias, y acá multiplicado por el 100% para hallar el porcentaje. 34 entre 50%, esto de acá sale 68%. Nada más. Nada más. 34 entre 50%, 68%. ¿Listo? Sencillo. Sencillito. Veamos acá. Problema 11. Para hacer nuestro enunciado y ya con esto acabamos. Yo no puedo alargar más el video. He preparado más problemas, pero vamos a tener que dejarlo hasta el desarrollo. Se desea analizar las notas promedios en el curso de aritmética de los alumnos del tercer año del colegio. Para ello se escogió a 12 alumnos y las notas fueron las de acá. Muy bien. Identifique la población, muestra, variable y tipo de variable. La población es el total. Solamente van a ser los alumnos de
tercer año. Los alumnos de tercer año. La muestra va a ser los 12 escogidos. Ahí está, los 12 escogidos. Para la variable vamos a tener su nota, ¿no? La nota que han sacado en el examen, es la característica que tienen todos. Y el tipo de variable también es una variable cuantitativa. Estamos hablando de cantidades. Esto va a ser cuantitativa. No hablamos de cualidades. Muy bien, entonces veamos acá. Elaboremos una tabla de frecuencias. Ya tenemos aquí, por acá. Esto va a ser XY. Aquí sería, empezamos con las notas 11, 12, 13, 14. Aquí sería, yo lo tengo ordenado, así que no necesito verlo. 16 y 17. Wow, sí nos quedó un poco grande. Vamos a ver. Ya. Por acá, primero, el FDI. Tendrías el 11 se repite 2 veces, el 12 se repite una vez, acá una vez, acá 5 veces, por acá 2 veces y por aquí una vez. Muy bien, con esto ya está bien bacán. Trabajamos las acumuladas. F de I sería 2, 3, 4, acá va a ser 9, aquí es 11 y por acá es 12. Si tú sumas también la muestra, justamente te tiene que dar 12, ¿no? No puede quedarte más. Son 2 alumnos nada más los escogidos. Luego cierro esto de aquí. ¿Qué te queda? Vamos a trabajar el HDI, que es el porcentaje, y aquí vamos a trabajar el H mayúscula I, que es el acumulado nada más. Aquí te ayudo, ya para hacerlo rápido, 16,67, que es 2 entre 12 por el 100%, acá es 8,33, por acá igualito, 8,33, en el caso de 5 sería 41,67, en el 2 sería igualito que arriba, 16,67, y para acabar en 1 sería 8,33. Tú suma y te va a dar la casualidad de que esto es igual a 100. Excelente, muy bien. La acumulada, 16,67, 25, 33,33, aquí 75. Suma esto, sería 91,67. Y lo sumas, acá te queda 100. Y ya está. Ya está todito resuelto. Y estaría terminado. Usa tu calculadora. Si manejas Excel, puedes meterlo en Excel, que sería lo más sencillo. Igual al final tienes que tener la calculadora en la mano, ¿no? Esto no se puede calcular en una hojita aparte, tampoco mentalmente, ¿no? Empezar a hacer la división, que te salga el decimal, luego aproximarlo, luego multiplicarlo por 100, ya perdiste mucho tiempo, pierdes mucho tiempo. No hagas eso, trabaja siempre con tu calculadora. Muy bien, el F3, 1, 2, 3 sería 4 y el H2 sería acá, más 8,33. ¿Cuánto sale? A ver, ayúdame con esta suma. Profesor, yo sé que muchos están pensando así, esto es 12,33. Mentira, esto no es así. Este 8,33 tiene una unidad de porcentaje. Entonces, esto es porcentaje. Es imposible que tú puedas sumar dos cosas que son diferentes. Papas con camotes, no lo pueden mezclar. ¿Cuánto es una papa más un camote? Dos. ¿Dos qué? No sabes, ¿verdad? Porque no se puede. ¿Cuánto es un arroz más un limón? No va a ser 2, porque ¿qué unidad le pones? Entonces, si son diferentes unidades, no puedes mezclarlo. Trabájalo siempre en lo mismo, que sería 4 y el 8,33 sería 0,0833. Cuando haces la suma, aquí te queda 4,0833. Y ahí está. Ese es el resultado que a ti te tiene que dar. Mucho cuidado con lo que haces. Y nada, muchachos, entonces aquí acabamos. Hemos terminado ya todo el desarrollo emprendedor. Yo aquí me despido. Ya ha sido un video bastante extenso. Y bueno, voy a proceder a grabar RM. Y estamos
viéndonos, bueno, tú me vas a ver en la pantalla, en el siguiente video. Cuídense. Bye bye.